Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Bueno, estaba esperando porque evidentemente el contador Peloso debe tener algún problema de conexión o algo. Y estaba esperando a que él se conecte. Pero bueno, vamos a empezar nosotros porque tampoco lo logro contactar en el celular. Bueno. A ver, respondiendo acá sobre los temas que yo di, que acá los tengo. Un momentito. Bueno, tengo preguntas de ingresos brutos que en todo caso si no se llega a contactar o conectar a la sala el contador Peloso, se los voy a reenviar en el caso de Amaro Borba. Leo cuál es la pregunta, yo se la reenvío como para que en todo caso conteste él sobre el tema que dio. Pero yo avanzo, si no vamos a estar toda la tarde esperando a ver la conexión. Bueno, la pregunta era esta, chicos, que puede ser para todos y entonces después abrimos consultas para todos. Cuando tenemos en los ejercicios de impuesto a los ingresos brutos que el contribuyente después del vencimiento, en este caso correrían intereses resarcitorios por el 3% mensual. Sí, una vez que se produce el vencimiento, entonces empiezan a correr lo que son los intereses resarcitorios. Hoy por hoy, para la Administración Tributaria Provincial es del 3% mensual. Y me dice, ¿proporcionado por los días de retardo en el pago? Sí. Se retrasó un día, entonces el 3% mensual, que para sacar el interés mensual sería el 3 dividido 30 por un día, por 2 días, por 3 días. O sea, que una vez que está el vencimiento, supongamos que el pago para el impuesto a los ingresos brutos venció hoy 15 de junio. Bueno, pero el contribuyente paga mañana 16. Bueno, entonces hay un día de retraso. El contribuyente va a pagar recién el día 30, habría 15 días. Se proporciona ese interés mensual del 3% a el interés por cada día transcurrido. Pero dice la pregunta, a ver, la leo en forma general ahora. Cuando tenemos en los ejercicios del impuesto a los ingresos brutos que el contribuyente pagó después del vencimiento, en este caso correrían intereses resarcitorios por el 3% mensual, proporcionado por los días de retardo en el pago, sí. Tal como corrían en el impuesto de sellos, bueno, en todo interés, chicos, resarcitorio, es producido el vencimiento general, son tantos días hasta el pago del interés. Venció hoy 15, se llame impuesto a los ingresos brutos, se llame IVA, se llame impuesto a las ganancias. Son días corridos hasta el día que el contribuyente paga. Ese es el interés resarcitorio. Cualquier tipo de impuesto. Ingresos brutos, convenios, sellos, etcétera, etcétera. En el caso de contribuciones a la seguridad social, pregunta ahora, al momento de calcular los aportes patronales, bien, serían las contribuciones patronales, detraemos el importe de 7.003,16 del sueldo bruto o calculamos sin considerar ese mínimo no imponible. No, justamente lo que hace
el régimen de seguridad social para disminuir las contribuciones sociales es que a las contribuciones patronales hay un mínimo que yo detraigo de 7.003,16 del sueldo bruto. Y sobre la diferencia es que se calcula el porcentaje de la contribución patrimonial. O sea, se resta del sueldo bruto los 7.003. Bueno, después tenemos... Entonces, antes ¿sí? que avance, ¿puedo hacer una pregunta respecto a ¿sí? la pregunta anterior que dijo de ingresos brutos? Abrí tu cámara, por favor, Sofía. Profe, esta compu no tiene cámara, por eso yo no abro. Bien, habla fuerte entonces. Bueno, mi consulta es respecto a la pregunta anterior, que es ingresos brutos, los intereses resarcitorios. Sí. Esos intereses resarcitorios, primero, el plazo de vencimiento de ingresos brutos es el 15 del mes siguiente. En realidad es de acuerdo a la terminación de quit, Sí. pero estaría dado el último número del quit. Ahí se fija que ya es un calendario de vencimientos a nivel provincial. Por ejemplo, Sofía, los quit terminados en 01, por decirte, vencen el día 15. Los terminados en 3 y 4 vencen el día 16. Cuando el día 15 cae un domingo, entonces el primer día hábil posterior. ¿Está? Claro, es para tener... No, pero escucha, a lo que voy de interés resarcitorio, siempre los vencimientos van a vencer el primer día hábil, o si hay un feriado, supongamos el feriado que cae un miércoles, entonces pasa el primer día posterior. Ahí entonces cae el vencimiento. De ahí al día que paga, va a tener intereses resarcitorios porque está haciendo un pago fuera de término. Pero no, o sea, más o menos, del 15 para adelante son los vencimientos, de acuerdo a la terminación del número de quit. Si llegara a haber algún ejercicio de esta índole, vos sabés que terminación de quit 0, te va a poner la fecha de vencimiento. Vencimiento el día 15 de junio, pero lo pagó el 3 de agosto. Bueno, entonces vos contás la cantidad de días hábiles que hay desde el día posterior, desde el día 16 de junio hasta, no me acuerdo qué fecha les dije yo que pagaba. El 3% es un 3% mensual, por lo tanto vos todo lo que es 3 dividido 30 por la cantidad de días que está en mora. Profe, ¿y ese 3% se aplica sobre los ingresos brutos o sobre el impuesto determinado? Porque en el impuesto al sello el profe nos decía que el 3% de intereses, cuando pagas fuera de término, se aplicaba sobre el impuesto determinado, que es aplicar la alícuota. Siempre, Sofía, en todo impuesto es el interés lo aplicás sobre el impuesto determinado. Ejemplo, vos tenés en ingresos brutos la parte que es el impuesto propiamente dicho de los ingresos brutos más el 10% de la ley de consorcios camineros, la 3565. Esos dos hacen a un impuesto determinado. A lo que vos le restás retenciones sufridas, percepciones sufridas o otro pago a cuenta. ¿Eso qué te va a dar? Un impuesto a ingresar. ¿Sobre qué vas a aplicar el interés resarcitorio? Sobre el impuesto a ingresar. Lo que vos tenés que depositar, en la medida que vos depositaste fuera de término, entonces empiezan a correr los intereses resarcitorios sobre el impuesto a ingresar. Vos tenés un impuesto determinado, a lo cual le vas a restar retenciones, percepciones, pagos a cuenta sufridos. Eso no. El impuesto que te da a ingresar, eso es lo que va a tener los intereses. Profe, una pregunta con respecto a eso.
¿Y las multas que se hagan también son sobre el impuesto determinado o el impuesto más el interés? En el caso de las multas, hay multas que son multas fijas, pero hay otras multas, estas por ejemplo que nosotros habíamos hablado, que iban del 2 al 6% del impuesto omitido, van siempre sobre el impuesto que se omitió, que en definitiva que es el impuesto que tenía que ingresar. Ese es el impuesto omitido, porque la multa va a ir sobre aquello que el contribuyente tenía que depositar o que declarar. Todo aquello que hace a su crédito, como por ejemplo retenciones sufridas, percepciones sufridas, pagos a cuenta, eso no van a ser base para calcular una multa, ni van a ser base para calcular un interés resarcitorio. Profe, bueno, y otra pregunta en relación a eso es, también en ingresos brutos calculamos la multa, si existiese, con los valores que nos dio, por ejemplo, el profe en impuesto de sellos nomás, porque en realidad la duda surge porque las multas y los intereses él la empieza a dictar en impuesto de sellos, y después no, queríamos saber si utilizamos los mismos valores nomás. El impuesto de sello es un impuesto muy particular, lo que hace a la administración tributaria. Porque ustedes fíjense que para el impuesto de sellos tienen incluso un lapso para que empiecen a correr las multas de 30 días, que son 30 días hábiles. Pero una vez que culminan esos 30 días hábiles, el interés empieza a ser días corridos. O sea, no es que vos decís de lunes a viernes, sábado y domingo no tengo interés. No, el interés son por días corridos. ¿Estamos? Sí, profe. Les leo otra de las preguntas. Otra de las preguntas a las que han hecho. Con respecto al cálculo de intereses resarcitorios del impuesto de sellos, si la proporción de los días son hábiles o corridos. Tengo entendido, dice que el plazo para el pago del impuesto es de 30 días hábiles, pero aplica igual que la norma. Sí, el plazo de vencimiento para el pago del impuesto de sello son 30 días hábiles. Ahora, bien, para los intereses o la multa graduable es de 30 días corridos. O sea que el interés siempre es de días corridos. Eso no tengan ningún tipo de duda, es días corridos. Voy a otra de las preguntas que la hicieron por escrito. Dice, tengo dudas sobre el impuesto al valor agregado, específicamente sobre el tratamiento del artículo 11, ese es débito fiscal, importes tales de precio de ventas de locación y obras, cómo es el manejo del impuesto en estos casos y qué es la regla tope, dado que no entendí la aplicación de ambos. Bueno, a ver, de lo que yo entiendo a la pregunta. El artículo 11 es débito fiscal. Ustedes tienen por ahí el artículo 11 ya como para marcarlo. Ese tienen que tener el impuesto al valor agregado, ley de procedimiento. Está también en el aula virtual, chicos, lo que es la ley de procedimiento, la ley ingresos brutos y el reglamento, la ley tarifaria. Bueno, débito fiscal, voy. Y débito fiscal, artículo 11, IVA. Y dice, a los importes totales de los precios netos de las ventas, locaciones, obras y prestaciones de servicios grabados, a que se refiere el artículo 10, porque el artículo 10 que tengo yo, la base imponible,
imputables al periodo fiscal que se liquida, o sea, si yo estoy liquidando por el mes de junio, tiene que ser por todas las operaciones del 1 de enero al 30 de junio. Imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicarán las alícuotas fijadas para las operaciones que den lugar a la liquidación que se practica. De ahí tenemos las alícuotas, tenemos solamente la alícuota general, que es del 21%, la alícuota reducida, que es del 50%, el 10,5%, o la alícuota del 27%. Para eso, para saber a qué alícuota corresponde, vamos al artículo 28 y ahí nos va a decir cuáles son las operaciones que están grabadas a la alícuota inferior del 10,5 o a la incrementada del 27. Pero, de acuerdo a lo que yo entiendo de esta pregunta, y si no el alumno ampliará lo que me quiere preguntar, dice que el importe del precio de venta de locación y obras, ¿cómo es el manejo del impuesto en estos casos? Te remite al artículo 10 y justamente en el artículo 10, en el párrafo, a ver, después que dice, son integrantes del precio neto grabado, 1, 2, 3, 4, cuando termina ese, el próximo párrafo dice, en el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmuebles propios, el precio neto computable será la proporción que del convenido por las partes corresponda a la obra objeto del gravamen. Dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte atribuible a la misma según el correspondiente avalúo fiscal o en su defecto el que resulte de aplicar al precio total proporción de los respectivos costos determinados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto significa de que el impuesto al valor agregado no grava el terreno. Entonces, cuando yo estoy vendiendo, en este caso, un inmueble, como dice, en el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, el precio neto computable será la proporción. Yo tengo que sacar la proporción de terreno con la construcción. Lo que va a estar grabada es la parte de la construcción. Supongamos, yo vendo un inmueble, un inmueble cuya construcción es sobre inmueble propio, como dice acá, obras realizadas sobre inmueble propio de tercero, donde el 80% es terreno y un 20% es lo que hace a la obra propiamente dicha. ¿Qué parte va a estar grabada por el impuesto al valor agregado? El 20% sobre la operación total, porque el 20% corresponde a obra y la otra parte a terreno y el terreno no está grabado. Eso sería lo que es el precio de venta, como me preguntaba acá, ¿cuál es el importe? Tal es el precio de venta de locación, y ahora lo vemos, y obra. La parte de obra es obra sobre obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, entonces la parte que va a ser computable, la que va a estar grabada por el impuesto al valor agregado es la construcción. En cuanto a la locación, es otra cosa, porque el artículo 11 sí pone a los importes totales de los precios netos de las ventas, locaciones, obras y prestaciones de servicios grabados, dice, se aplicará la base imponible por la alícuota que corresponda. El artículo 10 por la alícuota. En las locaciones, en la medida que la locación esté grabada, va a ir sobre el total. ¿Qué es la locación? La locación es el alquiler. Ahora, si yo digo, le alquila para casa habitación y el valor del alquiler es de 25.000 pesos. ¿A mí qué me dice el artículo 7
sobre exenciones, que todo lo que sea locación, siempre y cuando sea para casa, habitación, y el alquiler esté destinado al que va a residir, no está gravado por el impuesto al valor agregado. O sea que por más que le alquile una propiedad en 25.000 pesos, ese alquiler va a estar exento. Ahora, si es una sala de reuniones, todo aquello cuya locación sea superior a 1.500 pesos está gravado. Yo alquilo un salón de fiesta en el importe de 18.000 pesos, que es por una noche para una fiesta, una reunión. Yo no es que le resto los 1.500, porque eso no es un mínimo, sino sobre los 18.000 voy a aplicar la alícuota gravada al 21%, y eso sería lo que es el impuesto al valor agregado. Débito fiscal en este caso, porque yo soy la que estoy alquilando. Ahora, si ese local al que yo alquilo, su locación es inferior a 1.500 pesos, que es irrisorio, o sea que el alquiler es de 1.400 pesos y es para un salón de fiesta, entonces ahí estaría exenta del impuesto al valor agregado. A ver si hay algo más que me dice. Bueno, y me habla como de la regla de tope. Esa ya es otra cuestión. ¿Qué me dice sobre la regla de tope? El tope es cuando yo tengo que tomar el crédito fiscal. ¿Dónde? Yo no puedo tomar el crédito fiscal si yo tengo que tomar, ¿qué sería? Una compra. Entonces, el que me facturó 100 más el 21%, que sería 21 el IVA, pero me facturó 22. O sea que puso importe neto 100, IVA 22, total 122. ¿Está mal liquidado el IVA? Para aquel que facturó, va a tener un débito fiscal por esa operación de 22 pesos. Pero yo que tengo que tomar el crédito fiscal, y como dice el artículo 12, me dice en una parte del párrafo, y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos de la prestación. Quiere decir entonces que el tope del 21% fue 21. Por la regla de tope, yo no puedo apropiarme de un crédito fiscal superior a 21 pesos. Por más que la factura diga 22. Y por más que el que emitió la factura debe generar un débito fiscal de 22 cuando yo solamente puedo tomar 21. Esa es la regla de tope. Por eso, siempre al tomarme el crédito fiscal hay que ver si el IVA estuvo bien facturado. ¿Qué pasaría al revés? Profe, pero en ese caso no se le pide al proveedor una nota de crédito y que se refacture. Ese sería un trámite administrativo por fuera. La ley, yo te digo lo que dice la ley. La ley te dice no tomar más, como dice acá, hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones. Sí, como vos decís, Soledad, le pedís al proveedor que te refacture. Pero en el caso de que esta factura sea del día 30 de junio, claro, el proveedor recién te va a
hacer la nota de crédito y te va a volver a refacturar en julio. Vos, entonces, hasta ese momento tenés que tomar sobre la factura original que tenés el tope. Otro de los casos del tope sería importe neto 100. IVA facturado 20. ¿Cuánto van a tener que tomar entonces ustedes que reciben esa factura para tomar el crédito fiscal? 20. Hasta lo facturado, o sea, hasta 20. No pueden tomar 21. O sea, sobre lo facturado, toman lo efectivamente facturado o hasta el tope. Por eso, vean ustedes que en el artículo 12 también se dan todas las condiciones que deben reunir para tomar el crédito fiscal. Hasta el límite del importe, solo da lugar cuando se vinculen con operaciones grabadas, que las mismas estén facturadas y discriminadas. O sea que, si bien es extenso el artículo 12, vuelvan a repasarlo porque ahí están todas las condiciones que deben darse para tomar el crédito fiscal. ¿Sobre el tema alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta relacionada a el saldo a favor. Sí. Quería saber si puede explicar bien la diferencia entre saldo a favor técnico y saldo a favor de libre disponibilidad. Bien. Viste que el artículo 24, que es justamente el que te habla sobre los distintos saldos. Y me habla, por un lado, los saldos a favor. Para marcarlos y para que ustedes lean todo el artículo 24, que es importante, pero el 24 primer párrafo y segundo párrafo. Ahí están dados las distintas opciones. Me esperan un segundo. A ver, voy a buscar un fibrón. Ahí está. A ver. A ver, acá estoy mirando por el monitor a ver hasta dónde. Acá se ve. Yo tengo por un lado débito fiscal menos crédito fiscal. El débito fiscal menos el crédito fiscal, y dentro de este crédito fiscal yo puedo tener, o sea, va a integrar dentro de este crédito fiscal que es por compras, voy a tener lo que es también el decreto 814. ¿Se acuerdan lo del decreto 814? Donde yo tomaba, de acuerdo a la zona donde están los empleados, un porcentaje determinado, siempre y cuando las contribuciones estén pagadas, que hacen a mi crédito fiscal. Eso va a estar dentro de lo que denominamos crédito fiscal del periodo. Ese crédito fiscal es proveniente de compras. Débito fiscal menos crédito fiscal a mí me va a dar lo que se denomina un saldo técnico. Ese es el saldo técnico. Ahora, puede provenir de otros periodos, si esto es mes de junio 2021, puede provenir del mes de mayo 2021
un saldo a favor del contribuyente, o sea, un saldo a favor técnico a favor del contribuyente. Si este saldo a favor que proviene de mayo del 2021 a favor del contribuyente solamente se pueden tomar en las posteriores declaraciones juradas de IVA. Entonces yo puedo tomar de este saldo técnico de este periodo de junio del 2021, puedo tomar el saldo a favor del contribuyente del mes de mayo del año 21. ¿Estamos? Si lo tuviere a favor del contribuyente. Muy bien. Esto a mí me va a dar un nuevo saldo técnico que va a ser de junio del 2021. Pero yo puedo tener retenciones y percepciones sufridas. Recuerden ustedes que cuando yo hablo de retenciones y percepciones sufridas, ya a mí alguien, un agente de retención, un agente de percepción, me retuvo una parte del impuesto, que para mí va a representar un pago a cuenta. Entonces, todas las retenciones y percepciones que me hayan realizado, todas esas retenciones y percepciones que me hayan realizado son de libre disponibilidad. ¿Qué serían los saldos que me va a dar la declaración jurada como segundo párrafo? Es por ello que yo le había hecho un cuadrito de esta manera. Miren, vamos a cambiar acá para que todo esto se entienda. Está mi crayón medio... A ver. Estoy probando cuál está más oscuro. Ahí. Yo tengo, por un lado, débito fiscal, crédito fiscal. El débito fiscal sería que es a favor de quién? De AFIP. Y el crédito fiscal sería a favor de quién? Del contribuyente. Tengo un débito fiscal por operaciones, supongamos de 100. Tengo un crédito fiscal de 30. Pero además, y forma parte del crédito fiscal del periodo, decreto 814. Supongamos que es de 5. Entonces, yo cierro y tengo, por un lado, 100 a favor de AFIP y 35 a favor del contribuyente. Esto se va a denominar saldo técnico. Y este saldo técnico va a ser de 65 a favor de quién? A favor de AFIP. Saldo técnico del periodo. Pero además tengo retenciones más percepciones sufridas. Y esas retenciones y percepciones sufridas son de 50 pesos. Son de libre disponibilidad. Pero yo, antes de llevarlo a otro impuesto nacional, los voy a consumir con el saldo que tengo del impuesto al valor agregado. Lo ocupo en este mismo momento. Entonces, tomo estos 50 que es a favor del contribuyente y a mí me queda a pagar la suma de 15 pesos a favor de AFIP. ¿Hasta ahí se entendió? Voy con otra. Resulta
que yo acá tuve retenciones y percepciones sufridas por 80. Lo que quiere decir es que entonces yo voy a tener un saldo a favor de 15. ¿Pero qué tipo de saldo a favor? A favor del contribuyente. Sí, pero de libre disponibilidad. Es de libre disponibilidad. Estos 15 yo puedo utilizarlos para otros impuestos, que puede ser anticipo de las ganancias, lo que fuera. Hasta ahí vamos. Otra opción. Resulta que yo acá tengo un crédito fiscal de 110 porque compré mucho, mi crédito fiscal fue superior al débito y un decreto 814 de 10. Entonces tengo un débito fiscal por ventas de 100 y un crédito fiscal de 120. ¿Qué me queda? Un saldo técnico que hace a lo mensual de 20 pesos a favor de quién? Del contribuyente. Y a su vez tengo retenciones y percepciones sufridas por 80. Y si yo les pregunto, en esta declaración jurada, ¿cuál es mi saldo? ¿Qué me responde? ¿Saldo de 100, profe? No. Un saldo técnico de 20 y un saldo de libre disponibilidad de 80. Sí, Rita, esa es la respuesta. Yo no sumo los saldos. Yo tengo un débito fiscal de 100, un crédito fiscal de 120. El saldo técnico es de 20 a favor del contribuyente. Y el saldo de libre disponibilidad, segundo párrafo del artículo 24, es de 80. Porque yo estos 80 los puedo utilizar para pagar anticipo de impuesto a las ganancias. Esto era el mes de junio. Cuando yo vengo al mes de julio del 2021, ¿se sigue viendo acá? Sí. Esta otra declaración jurada, tengo un débito fiscal, vamos a poner el otro importe para que veamos que es distinto, de 80. Un crédito fiscal en este mes de 30. Tengo el decreto 814 de 10. Y acá voy a llevar mi saldo a favor técnico de 20. A lo que hace 80 de débito fiscal, 60 de crédito y me va a dar un saldo a pagar de 20. ¿Y por qué no este? No, porque este se lo consumí. Porque es de libre disponibilidad y lo usé Es para de el pago libre de otros disponibilidad. Pero si yo no lo ocupé, puedo traer esto, decir que pago con estos 80, pago 20 y me va a quedar de libre disponibilidad 60. O sea, todo lo que es tensiones y percepciones son de libre disponibilidad. En el caso que vos no lo ocupaste y lo traes. En el caso de que vos tenés otro impuesto nacional para pagar, pagás con ese libre disponibilidad. Sin embargo,
Lo que es técnico, siempre, sí o sí, lo tenés que llevar para la técnico. Técnico a favor del contribuyente, obviamente. Lo tenés que llevar siempre para las próximas declaraciones juradas. Profe, yo tengo una pregunta. Espera, Josefina me parece que me quería hacer una y le interrumpí. No, ahí me contestó lo que le iba a preguntar, ¿no? Ah, bueno, te leí el pensamiento. Sí, Juan. Profe, la duda, cuando existe una retención, una percepción, el ¿Sufrida agente, o vos sos agente de retención? no, sufrida, como esto que estamos hablando ahora, Sí, sí, lo que me va a derivar en un saldo de libre disponibilidad. sí, El agente que me retiene o me percibe, sí. él está encargado de ingresar al fisco esa retención o percepción en mi nombre. Sí. ¿Y en qué caso no lo hace para que venga a pasar a como saldo de libre disponibilidad? No sé si me explico. Si me retienen por ganancias. Mira, este tema de retenciones y percepciones sufridas es tanto para el impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias y hasta ingresos a los ingresos brutos. El agente de retención a vos te retiene y en el momento que te retiene, más allá de lo que él pueda llegar a hacer, te da un comprobante, obviamente, por el cual vos acreditas que ya te retuvieron. Ahora, me pongo del lado de la gente que te retuvo o te percibió. Supongamos, él está actuando en nombre de la FIP. Por lo tanto, él tiene retenido o percibido un importe al cual tiene la obligación, obviamente, y tiene vencimientos para depositarlo, porque está actuando en nombre de la FIP. Y esa retención y percepción para cualquiera de los impuestos tiene que ser una, ya está formulado, nominativa, porque entonces, cuando Juan Tomás Moncada tomó esa retención como percibida, es porque tu agente de retención tuvo que haberla depositado. Y si vos decís, ¿y si mi agente de retención no la depositó? No, ya es problema de tu agente de retención. ¿Y ahí la puedo usar como libre disponibilidad? Siempre, siempre podés usar. En la medida que vos te viste retenido o percibido y tenés el comprobante para demostrarlo, siempre vos podés utilizar como libre disponibilidad. Pero si yo decido utilizarla como libre disponibilidad, el agente que me retuvo no ingresaría al fisco en nombre mío. No, sí, siempre. Porque él siempre te retuvo. ¿Se entiende? Mirá, vamos a hacer para que lo entiendan. Vos vas a ser al que le retuvieron y yo soy el agente de retención. Cuando llegó el momento del pago, vos, esa sería una percepción. Al momento del pago, vos me ibas a pagar, yo te hice la retención del impuesto al valor agregado, vos tenés un comprobante que yo te retuve impuesto. Entonces eso cuando yo vendí. Claro, vos vendiste. Entonces, esa retención que yo hice del impuesto, yo lo voy a tener que declarar e ingresar al fisco. Vos ya te viste, por decir, afectado, porque vos no recibiste el importe total de la operación, porque hay una parte que ya anticipaste el impuesto. ¿Y por qué anticipaste? Porque yo te retuve. Entonces vos ya lo vas a tomar como un pago a cuenta. Y vas a disponer de ese pago a cuenta con libre disponibilidad. Y yo, con eso que te retuve, tengo que declarar al fisco que le retuve a Juan Tomás Moncada, y si le retuve 5, Juan no puede tomarse un pago a cuenta superior a 5. La cuestión viene cuando vos te tomaste 5, pero yo no deposité. Entonces ahí que habíamos visto nosotros sobre las multas y demás,
te llegas a acordar, te paso a otra bolilla y te digo, ¿te acordás las incumbencias que tiene cuando la gente de retención o percepción no deposita lo que debiera? Porque en realidad, ¿qué es? Es una retención indebida donde yo te retuve pero no pagué, no deposité al fisco. No es un impuesto mío, es un impuesto que yo retuve. Estamos. Profe, ¿el documento tiene un nombre especial? No, es un documento, no tiene un nombre especial, incluso si bien la página de AFIP te habilita mediante algunas resoluciones a que podés ocupar, si hay un sistema dentro de la empresa, porque tenés que crear como un sistema para no perderte cuando sos agente de retención y percepción, porque yo te retengo a vos, le retengo a otro. Bueno, tengo que llevar un control por el comprobante que tengo que entregar, que sería lo de menos, pero un control sobre lo que yo retuve y que tengo que depositar. Y aparte que tiene que ser nominativo. Ahí sí la declaración jurada del agente de retención o percepción tiene un formato determinado y para el caso de impuestos nacionales se entra con clave fiscal a la plataforma de AFIP. Y también cuando sos agente de retención y percepción para ingresos brutos, también entras con una clave fiscal para declarar a quién le retuviste y a quién le percibiste. Bueno, Ese es el agente de retención. No es, por eso yo cuando hablábamos de este tema de agente de retención y percepción les decía, no hay ningún mérito ser agente de retención y percepción, pero es una carga impuesta a la que, o en algunos impuestos porque te nombran agente de retención, que es en el caso de ingresos brutos, en otros casos, como en el impuesto a las ganancias y demás, ya está la resolución donde indica en qué casos hay que practicar la retención. O sea, no te dice vos sos agente de retención, no. Por determinadas operaciones vos tenés que hacer la retención y depositarlas. Y para eso necesitas un sistema donde te ayude a determinar cuánto es el impuesto que tenés que depositar y a quién le retuviste. Profe, otra pregunta. Si se da una omisión en la declaración jurada, por ejemplo, de ventas y por lo tanto se omite el IVA, ahí estamos hablando de una multa material sería. Verá. Sí. A ver, Josefina, una venta donde vos vendiste, a ver cómo sería el operatorio, vos vendiste sin factura, ¿así sería? Claro, sí, que no se registra nomás en la declaración jurada la venta y el IVA. Pero entonces directamente vos no emitiste un comprobante fiscal. Hiciste una venta sin factura. Sí, una venta sin factura. Yo no la pongo en la declaración jurada. Ahí No. quería saber si iba. Si hiciste una venta sin factura es porque no va a estar en la declaración jurada. Okay. ¿Por qué? Porque ahora, hoy por hoy, toda facturación es electrónica. O sea que si no la hiciste en forma electrónica, porque no hiciste la factura. Perfecto, y en este caso puede ser susceptible a dos tipos de infracción: material y formal. Formal, ¿por qué? Porque no la emitiste. Y material, porque de acuerdo al valor de la venta, lo que hiciste fue una evasión u omisión. Ok, perfecto. El omisión no es que depende cómo es la característica de la operación, porque la omisión es menos gravoso que la evasión. Ok, bueno. Profe, una pregunta. Sí. Abrime tu cámara, Amaro. Profe, estoy en la de escritorio, no tengo cámara acá. Oh, nadie tiene cámara, chicos, qué bárbaro.
¿Cómo hacen después para rendir? Bueno, haceme la pregunta, igual te voy a contestar. Por ejemplo, en el artículo 3, donde habla sobre obras, locaciones y prestaciones de servicios grabadas, Sí. a eso tenía entendido que, o sea, todo lo que estaba ahí está grabado. Y Espera. Cuando el artículo 3 de IVA te dice, se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley obras, locaciones y prestaciones de servicios que se indican a continuación. Y viste que te larga el A, B, C, D y E. Pero en el E te dice, las locaciones y prestaciones de servicios que se indican a continuación, en cuanto estuviesen incluidos en los incisos precedentes, y ahí te dice, las efectuadas por bares, ¿verdad? Pero a continuación te dice, quedarán exceptuadas las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios, o quiere decir entonces, que dentro del inciso E, te da lo que está incluido, pero a su vez te dice lo que está exceptuado dentro de eso. claro, profe, ahí justamente venía mi pregunta. Esas serían actividades exentas, ¿verdad? Serían actividades exentas. Y después en el artículo 7 tenemos... En realidad no serían excepciones. exentas, serían no grabadas, porque las exenciones están dentro del artículo 7. Porque el mismo artículo 3 te dice cuáles son las prestaciones de servicios grabados y te tira todo. Dentro del inciso E, por ejemplo, que dice todo lo efectuado por VAR, eso está grabado. Pero te dice, quedan exceptuadas, o sea, serían operaciones no grabadas, las que efectuaban en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, De sí, la esa misma era... manera, fíjate vos que cuando nosotros hablamos de los alquileres que también están dentro del artículo, dentro de este mismo artículo 3, pero me lleva... bueno, no lo encuentro ahora. Cuando me hablaba del mínimo de los 1.500 pesos. Sí, o sea, mi duda era porque la Sí. ley hablaba de actividades exentas y no grabadas, o sea, las exenciones yo la tenía en el artículo. La exención, todo lo que es exención está dentro del artículo 7. Todo Sí. lo que está exento. Y lo no grabado va a estar dentro del artículo 3 que te va a decir, todo está grabado. Y como te dice en ese puntito, exceptuados, o sea, no grabados, dentro de todo lo que está grabado, esta partecita no está grabada, porque vos fíjate que si yo digo así en general, una actividad ejecutada por bares, restaurantes, ¿está grabado? Sí, está grabado. Pero ¿y cómo lo que se hace en establecimientos sanitarios y demás? Esa es la excepción A. Lo que está grabado son todo lo que es todas las locaciones de servicio efectuadas por bar y demás, excepto Sí, profe. esa parte. Sí. Gracias. Y con respecto, esperen, a lo que eran las locaciones de los 1.500 que están dentro de las exenciones, y eso está dentro del artículo 7, que son todas las exenciones en el punto 22, que les dije cuando estaba dando la clase que lo subrayen. También estaba todo lo que es en el punto 12, o sea, artículo 7.12, los servicios de taxímetros, remises. Recuerden que habíamos hecho también un ejemplo. Sí, de los 100 kilómetros, que si eran más o... Perfecto, eso. Y eso también creo que aplicaba para si era con carga de equipamiento y demás. ¿O no? Aplicaba, claro.
si la valija Si estaba adentro, si incluida o estaba no, adentro. ¿verdad? Exacto. Bueno, Profe, los ejercicios que subió el profe Peloso, ¿tienen solución? le voy a decir que me dé cuáles eran, yo subí tal cual me dio, que son 2 ejercicios. A decir verdad, así como me dio, los subí, pero le voy a pedir para que... Es para más que nada para chequear. ¿Cómo, María Rosa? No alcancé a escuchar lo que me preguntaron. No, yo dije que si por favor le puede dar la solución porque queremos tener ideas si estamos resolviendo bien o no los ejercicios. Bueno, sí, le digo. Profe, es mucho pedir si podemos resolver, aunque sea uno en esta clase. Lo que A Uno ver, pasa, solo, dos. profe, es que nunca hicimos un ejercicio con el profesor Peloso, o sea, nos Claro, dictó el enunciado, pero nunca lo terminamos de resolver con él, entonces no sabemos si estamos tomando bien o no. a ver, voy a abrir. Bueno, me dice, a ver, realizar la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al mes de septiembre 2020. El señor Guillermo Vallejo García posee un comercio minorista de venta de productos de limpieza, cito en la calle Juan de Justo. Como actividad secundaria, alquila 2 cocheras de su propiedad a la empresa Valgar SRL, dedicada a la distribución de vinos. Dichas cocheras se encuentran ubicadas en calle Obligado. Además, alquila una vivienda con destino familiar. Durante el mes de septiembre, o sea que tiene, en definitiva, posee comercio minorista por venta de productos de limpieza grabado a la alícuota general del 3,5. Posee como actividad secundaria, alquila 2 cocheras. Las 2 cocheras también están grabadas a la alícuota del 2,5. Dedicada a la distribución de vino, bueno, y además alquila una vivienda con destino familiar. Si son menos de 5 unidades funcionales, está exenta. ¿Hasta ahí vamos? sí, profe. Bueno, durante el mes de septiembre del 2020 realizó las siguientes operaciones. El 2 de septiembre, venta de productos de limpieza a la empresa UMEC por 3.500 pesos. La operación se abona de contado. Yo consideraría que todos estos importes están a importes netos sin IVA, porque si no, habría que netear. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo hablo de 3.500 pesos el importe total de la operación, eso tiene incluido el IVA y yo no puedo pagar el impuesto a los ingresos brutos sobre lo que representa el impuesto al valor agregado. Habría una doble imposición. A ver, si ustedes me permiten, capaz que vamos más sencillo y más rápido por acá. Bueno, esto dice que es del mes de septiembre. Para empezar, yo voy a poner acá septiembre del 2020. Y voy a hacer una hojita de trabajo sencilla, donde yo voy a poner acá la descripción, porque esto sería como un borrador de la declaración jurada, chicos, porque después esto se pone en la página de ATP, para la liquidación. Entonces, yo voy a poner descripción, voy a poner cuál es la base imponible, a qué alícuota está grabado y voy a poner lo que me da de impuesto a los ingresos brutos. Acá me dice que yo tengo venta de artículos de limpieza. Por el otro lado tengo el alquiler de cocheras. Y me dice, a ver, el 2 de septiembre tengo venta de productos de limpieza a la empresa UMEC por 3.500 pesos. Neto ya de IVA. La operación se abona de contado. No importa si se abona de contado, en cuenta corriente, porque es sobre lo devengado siempre.
O sea, la forma de pago no importa. El 17 de septiembre el señor Nicolás Fernández, contribuyente de monotributo, le abona una factura de fecha 5 de agosto. El señor Fernández vino a pagar una factura de fecha 5 de agosto por 6.000 pesos. No hace una operación del mes. Nosotros estamos con las operaciones por los devengados de septiembre del 2020. Las formas de pago no importan. Y si no le paga, pero la operación tiene que estar devengada. Punto 3. El mismo día del punto anterior, o sea, el Nicolás Fernández, le efectuó una nueva compra de artículos de limpieza por 2.000 pesos, la cual cancelará en el transcurso del mes. O sea, vamos a poner, esta en realidad fue la operación número 1, por la venta de artículos. A ver, tendría que haber leído primero como es. Tiene dos actividades. Por la venta de artículos de limpieza, la operación 1 era 3.000 pesos. Por la operación 2, que le vende un monotributista. 3.500 era, profe. 3.500. Muy bien. 3.500. La operación 2 no importa porque ese es un pago. La operación 3 dice que le vende que es monotributista. Yo no sé si esa parte ustedes lo vieron, pero yo me veo en la obligación de decirles cómo tiene que ser la liquidación. El monotributista, ¿qué habíamos mirado nosotros con el régimen de facturación y registración? Un responsable inscripto, cuando le vende un monotributista, le vende sin la discriminación del IVA. ¿No es cierto? Es un importe total. Lo que para el responsable inscripto equivale a que eso tiene un IVA contenido. Y en este caso, el IVA contenido va a estar dado por importe total 2.000 dividido 1,21, que es la alícuota del IVA que está contenido en esos 2.000. El importe neto sería de la venta 1.658. Si yo voy a aplicar sobre el importe total la alícuota de ingresos brutos, habría doble imposición. Escucho. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, pasa que el profesor nunca nos enseñó lo de netear IVA. Él nos daba los montos así nomás y que apliquemos a calcular el ingreso, por eso. Bueno, yo de todas maneras, por eso, esta es una clase de repaso, no una clase para que voy a verificar eso sí, les prometo, voy a verificar que en todo caso no sea venta monotributista para que ustedes no hagan toda esta operación de netear. No, profe, es que nunca hicimos con monotributista. Bueno, o sea, nunca nos enseñó así. En la solución del planteo que tienen ahí, en el material de estudios, les digo por qué yo hago esto, y es porque es un monotributista y yo le tengo que sacar a estos 2.000 pesos lo que corresponde al IVA. Porque si ustedes hacen 1.658 por el 21%, les va a dar el total de 2.000. Pero claro, eso porque la venta... Usted lo hace en base al concepto. Usted hace en base al concepto entre la venta de un responsable inscripto y un monotributista. O sea, y porque ahí lo dice. Que el fulano que, ¿cómo se llama? Guillermo Vallejo García es un responsable inscripto. Entonces, al venderle a un monotributista, y tiene que netear, porque si no está haciendo una doble imposición. Claro, yo por ejemplo lo resolví y le mandé a los 2.000. Vos hiciste sobre 2.000. Claro, pero bueno, ¿por qué? Porque nunca lo hice y porque no, está bien. Sabía que había que netear. Bueno, yo les voy a controlar que no tengan que hacer toda esta operación. O sea que las ventas no sean a monotributista. Ahí está, listo.
Bueno, dice que va a cancelar, no importa cuándo va a cancelar porque esto no hace a la base imponible. Es sobre lo devengado y por lo tanto no importa cómo paga ni cuándo paga. El 20 de septiembre vende un mostrador del local. Estoy segura que el profesor Peloso les habrá dicho, y si no les digo yo, de que toda venta de bienes de uso no está gravado por el impuesto. Si a mí me está diciendo que el señor Guillermo Vallejo García tiene como actividad la venta de productos de limpieza y tiene 2 cocheras y tiene una casa en alquiler, quiere decir que ese mostrador es lo que ocupaba para la venta de productos de limpieza. A lo que yo voy a considerar la venta de un mostrador como un bien de uso. Y los bienes de uso no están gravados por el impuesto a los ingresos brutos. O sea, que en el punto 4 no hay ingresos brutos. Después, 5. Las cocheras, cada una por mes, 10.000 pesos. O sea, voy a la cochera, por el mes de septiembre, cada una de ellas 10.000. Tengo una base, supongo que decía a quién le alquilaba Valgar, una empresa de distribución se encuentra ubicada, bueno, supongo que ese Valgar es un responsable inscripto, por lo tanto, no neteo ni nada. Son 20.000. La casa habitación alquila a razón de 30.000 pesos mensuales, habiendo cobrado solamente 25.000. Pero ¿qué pasa con la casa habitación? Si son menos a 5 unidades funcionales, está exenta. Por lo tanto, yo hago 3.500 a la alícuota del 3,5. Esto era la venta al monotributista. La cochera también está grabado al 3,5. Así que yo tengo acá 3.500 por el 3,5%. Acá tengo 122,50. Tengo 1.658 por el 3,5. Tengo 58. Vamos a hacer el número redondo, ¿eh? No con centavos, porque si no nos vamos a 58. Y acá tengo 700. Más 58 más 100. Tengo un total de impuesto a los ingresos brutos de 880. A lo que para únicamente la provincia del Chaco tengo ley 3565, que es el 10% sobre el impuesto a los ingresos brutos. Quiere decir que el total a pagar va a ser de 968, de los cuales 880 es ingresos brutos, consorcio caminero 88 y tengo un total de 968. ¿Estamos? A ver que los quiero ver, chicos. Sobre eso, dijo profesor, sobre esos 880 va el 10% de consorcio caminero y ahí quedaría el monto final. El monto final a pagar. Perfecto. A ver, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? No, perfecto, profe. Bueno, ¿quieren que veamos el otro? Por favor, profe. Por favor. Profe, en el otro yo también tengo una duda porque a lo último habla de un impuesto del impuesto inmobiliario. Verá, vamos por partes. ¿De qué ejercicio me estás hablando? Del que está por empezar. Bueno, pero yo ni lo leí, Josefina. Ustedes vamos a leerlo juntos. No, yo no lo leí. Yo levanté el ejercicio porque cuando ustedes me dijeron, necesitamos ejercicio, entonces yo ahí recurrí, le dije, contador Peloso, dame ejercicios para subirlo.
Y entonces subimos. Espérate a ver dónde estaban. Acá. Leo, liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos y de corresponder, distribuir base imponible. ¿Ustedes vieron convenio multilateral? Sí, profe. No. Porque acá cuando dice distribuir base imponible es convenio. Periodo fiscal, mes de marzo 2020. A ver, voy a borrar porque vamos a ir haciendo juntos. A ver con qué nos vamos a encontrar acá. Hasta ahí. Vamos a ver qué nos sirve. Marzo 2020. Marzo 2020. Y me dice, el señor José Luis Soto posee el título de contador público. Ejerce profesión en las provincias de Chaco y Formosa. Entonces, acá vamos a poner descripción, porque vamos a distribuir base imponible. Entonces, para nosotros sería base imponible para Chaco, base imponible para Formosa. Así. Vamos a distribuir la base imponible. Esta es base imponible total y ahí distribuimos para Chaco y Formosa. Recuerden en el convenio multilateral, a ver, cuando se ejercía una actividad profesional, ¿cómo era para distribuir base imponible? 80% en el lugar en donde se realiza se presta el servicio y el 20% en donde se tiene la oficina. Perfecto. Entonces ya sabemos que el señor va posee el título de contador público, ejerce profesión en las provincias de Chaco y Formosa. En Chaco, lo que no dice es dónde reside. Che. Ahí dice más abajo, el domicilio legal es en la provincia del Chaco. O sea que sí o sí, en la distribución de base imponible, esta va a recibir el 20% si es que tiene actividades en la otra. ¿Es así? Ejerce profesión en la provincia de Chaco. En Chaco facturó por 80.000, lo que quiere decir que honorarios 80.000 y corresponde el total para Chaco. Y en Formosa dice que por 60.000 honorarios, 60.000, pero esos 60.000 es por actividades en Formosa. ¿Cómo es la distribución si estos 60.000 es por el ejercicio de la profesión en Formosa, pero tiene su asiento en Chaco? Le tengo que dar el 20% a Chaco. Al revés sería. O sea, que le voy a dar 6 por 2, 12, 12.000 a Chaco, y la diferencia, que es el 80%, que es 48.000. Sí, profe. Sí, profe. Le doy a Formosa. Eso es distribución de base imponible. Sobre el total facturado, el 20% le doy donde tiene su sede y el 80% a donde realizó el trabajo. En esto, ¿por qué quedó el total acá? Y porque es la sede y es donde realizó el trabajo. Además, percibió el importe del alquiler del departamento que tiene en Puerto Tirol, que vive alquilándose más de un año a una familia de escasos recursos. Monto 35.000. Pago el impuesto inmobiliario del presente año, la suma de 3.500. A ver, mi criterio. Cuando el contribuyente desarrolla actividades, pero que está dentro del convenio multilateral por otro tipo de actividades, arrastra todas las actividades
al convenio multilateral. Pero en este caso, cuando me dice que alquila un departamento, no importa, escasos recursos, si le paga el impuesto inmobiliario o el otro se hace cargo del impuesto inmobiliario, en realidad a mí me dicen que cuando tengo menos de 5 unidades funcionales, no está alcanzada por el impuesto a los ingresos brutos. Por lo tanto, yo acá cierro mi declaración jurada y digo, base imponible, que es lo que distribuí para Chaco y para Formosa. Base imponible para Chaco, 92.000. Para Formosa, 48.000. ¿Cómo voy a liquidar el impuesto? Para Chaco, el impuesto a los ingresos brutos sobre actividades profesionales es el 2,5%. Para Formosa es del 3%. Entonces, el impuesto va a ser de 92.000 por el 2,5%, o sea, 2.300 para Chaco y 1.440 para Formosa. Así quedaría la liquidación sobre convenio multilateral. Profe, esa es otra duda que teníamos. Creo que hay que Porque pagar el consorcio. Me falta. Sí, tenés razón. Acá, ley 3565, en este caso 230, lo que hace a 2.530 para Chaco y 1.440 para Formosa, porque Formosa no tiene consorcio caminero. A ver. Sí, ahora escucho la consulta que me hacen. que el contador Peloso nos había dicho que nosotros solamente nos manejemos con, con los porcentajes, las alícuotas correspondientes a Chaco, que si bien nosotros dividamos, o sea, solamente el cálculo sería con respecto a saber cuánto le corresponde a la base imputable a Chaco y ahí sacar las alícuotas para Chaco. Perfecto. Eso, María, eso no vi en la cuestión. Vos hacerle 2,5, lo mismo. Yo lo hago sobre las alícuotas que realmente están. Pero mientras esto, para ustedes, esta es la parte importante. Que ustedes sepan de que para la parte de honorarios, distribuyen, es dentro del convenio multilateral, régimen especial, y dentro de lo que es el régimen especial para la actividad de servicios por matriculados, oficios y demás, va el 80% donde desarrolla realmente la actividad y el 20% donde tiene su base, oficina, el contribuyente. Entonces, ¿y qué es el convenio? Distribución de base imponible. Sobre el total de honorarios, entonces, ¿qué cobra? Vos vas a llevar, como tiene base en el Chaco, la parte que corresponde a Chaco va al 100%. Sobre la parte de que el trabajo se realizó en otra jurisdicción, entonces a esa jurisdicción va el 80% y queda para Chaco el 20%. De esa manera, ¿qué hiciste vos? Distribuiste de esa manera la base imponible. De ahí a que vos después, porque desconocés que alícuotas tienen otras jurisdicciones, vas con la ley tarifaria de la provincia del Chaco, para la provincia del Chaco es el 2,5, 2,5 más la ley de consorcio caminero y se terminó la historia. Chicos, ¿qué otra preguntita tienen para hacer? Profe, hay otra consulta, es que el profesor Peloso en el primer parcial nos había tomado monotributo, pero durante toda la cursada del segundo, de lo que serían los temas del segundo parcial, también volvió a dar temas de monotributo. Entonces lo que no sabemos es si vuelve a entrar monotributo, tanto en teoría como práctico, si en realidad era por una cuestión de repaso o porque se confundió, porque hay muchas clases en donde él
pregunta si ya dio o no, igual nos dan los ejercicios, para poder terminar de afianzar eso, o si nos abocamos directamente a los tópicos de segundo. Directamente a lo del segundo. Profe, el segundo ya se dio en el primero. Y lo mismo pasa con fideicomiso. El profe en la unidad 1, él da todo fideicomiso y en el parcial también es para saber también si volvemos o no. Fíjense que ustedes tienen una parte de fideicomiso, que es teórica, dentro de lo que yo les di en la unidad 7, sí. En la unidad 7, que en realidad es como para que ustedes conozcan quiénes son los que participan en un fideicomiso y que sepan cuál es la finalidad de un fideicomiso. No como ejercicio práctico, sino porque lo tienen que saber, así como que yo les diga, dentro de las distintas figuras jurídicas, ¿qué conocen como para constituir una sociedad? Y conocen lo que es una sociedad anónima, una SRL, las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. Eso sería. O sea, abocándose a lo que vimos de fideicomiso dentro de la bolilla 7. Bueno, profe. Como figura de fideicomiso. Cualquier otra consulta que les surja, manden, si son preguntas, de todas maneras, manden con copia siempre. Ya tienen ustedes, ahí como les puse en el... ¿leyeron ustedes el correo que yo les mandé hoy? ¿Les llegó, no es cierto? Como para saber. Sí, profe. Bueno, que tienen las dos direcciones de correo. Hagan las preguntas. No van a hacer obviamente el jueves al mediodía, A lo sumo tómense el tiempo y lo que está hasta mañana al mediodía. Porque no es que tampoco ni él ni yo estamos abocados todo el día al correo electrónico que es de la facultad. Entonces, que tengamos también el tiempo suficiente como para leer y contestar a lo que ustedes necesitan preguntar. Pero manden a los dos correos de tal manera que lo que no lee él, leo yo y poderles contestar. Profe. Ustedes sí que tienen un grupo, chicos, tienen un grupo de WhatsApp, así que en todo caso, las preguntas que tengan, traten de armarlas y a la contestación que se le da por poner. La pregunta la hizo Josefina, pero es la pregunta de varios alumnos, por lo tanto ella será la encargada de después reenviarle los distintos correos de ustedes para que sepan cuál es la respuesta a las preguntas que se hicieron. Profesora, yo tengo una pregunta. A ver. Yo para el primer parcial, en el caso del monotributo, tenía venta de cosas muebles y prestación de servicio. Pero espera, María Rosa, vos me está por preguntar sobre el monotributo, ya le dije que el monotributo no va a entrar en el segundo parcial. Bueno, ¿lo puedo hacer por escrito igual? Sí. Para tener, ¿puede Sí. ser? Bueno, gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta de contribución social? Sí. Cuando habló de lo que se le descontaba para las contribuciones patronales, del sueldo bruto se le aplica los porcentajes para los aportes de los trabajadores y a ese sueldo se le resta el 7.000 y algo y ahí recién aplicamos lo que son para contribuciones. Espera, vos tenés un sueldo. El sueldo, el recibo de sueldo del trabajador tiene un sueldo bruto, a lo cual vos como empleador le haces determinados descuentos que son los aportes patronales. Sobre ese sueldo bruto, a su vez, tenés contribuciones que están a cargo del empleador. Entonces, lo que vos le descontaste al empleado, que es por ley, son los aportes del empleado. Pero a las contribuciones, que es una carga fiscal que vos tenés por empleados registrados,
Sobre la parte que corresponde a jubilación como contribución, vos le restás los 7.003. ¿A qué? Al sueldo bruto menos los 7.003, supongamos que es 27.003 el sueldo bruto. Entonces vos sobre 20.000 vas a aplicar el porcentaje de las contribuciones. Perfecto, El de gracias. jubilación y el de ley 19.032. Perfecto, gracias, profe. Bueno, ¿nos vamos a estudiar? Profe, el parcial vuelve a ser por Classroom y es la misma metodología, tenemos que mandar las fotos. En principio sí, y esta vuelta sí o sí la van a tener que colgar en el Classroom sin que yo tenga que estar cuelguen. O sea, ¿es Classroom, email o Classroom, mi aula o...? Y va a ser Classroom. Y asegúrense de que esté colgado. ¿Y cuánto tiempo sería? ¿45 minutos, una hora? María, si yo te doy 2 preguntas y no te voy a tener 1 hora y media, o sea que todavía no está planteado cómo va a ser el parcial, ni porque el contador Peloso lo está armando, de otra parte tengo que armar yo, y a decirte de verdad. Y por el otro lado... Profe, pasa, yo le voy a ser sincera porque nuestra preocupación, porque el parcial pasado, el ejercicio de monotributo, nunca se nos había hecho tan largo un ejercicio de monotributo. Claro, y los entonces importes no estaban mezclados, todos mezclados, y entonces nos llevó tiempo de interpretación, que era más la preocupación por terminar monotributo y no sabíamos hacia qué tirarnos, entonces era una cuestión de administrar y gestionar nuestros tiempos, porque si no, no llegábamos con nada. Tuvieron que ejercer, diríamos, la profesión como licenciados en administración. Sí. Tenían que administrar el tiempo. Los entiendo. Bueno, voy a revisar antes para que nos le sea... Usted por las dudas mire el ejercicio práctico que pone el profesor. Por favor, profe, por favor. Podamos aprender, él le hace muy extenso y nos termina confundiendo. Que no meta un netear ahí, profe, porque me muero. Pero bien, profe, porque por ahí esas cosas así extensas en clase podemos aprender, pero no en el parcial. Bien. Bueno, gracias, pero yo les aclaro algo, por lo menos al grupito que está hoy acá en nuestro encuentro. Las preguntas no van a ir más allá de lo que, al menos de mi parte, y con eso ya tienen el 50%, que se dieron en clase. Por eso muchas veces era importante a que ustedes estén en clase. Yo también, así como tengo hijos ya profesionales, también tengo un estudiante en casa. Y yo paso y veo de que está la fotito nomás. Y mientras tanto están dando vueltas, y yo digo, pobre profesor que se está matando del otro lado como si fuera un locutor de radio, donde no sabe ni quién está atrás de todo esto. Y el profesor está explicando y dando a veces cuestiones donde ustedes miren. En la medida que ustedes fueron marcando lo que yo les decía, marquen en la ley, vean tal cosa, más allá de eso, mi parte no tiene. O sea que si ustedes fueron haciendo el apunto, escuchando solamente y marcando dentro de lo que yo les decía, olvídense. Nos olvidamos del práctico, profe, ya. Nos olvidamos del práctico, si sabemos que son 30 puntos, superamos 70 y chao. Chao. Bueno, pero de todas maneras yo voy a mirar completo, como para que está bien que ustedes hayan venido a este encuentro de repaso, como me dijeron, no vimos el tema de netear, entonces yo ya voy a prestar más atención
sobre esos puntos como para discutirlo con el contador Peloso y que no integren el parcial porque no lo tienen evidentemente claro o visto. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, y el resto ya les digo, empiecen a mirar sobre eso que yo les apuntaba, marquen, vean, más allá de las explicaciones estas, no hay otra cosa. ¿Está? Gracias María Rosa, gracias Facundo, gracias María, gracias Josefina y a todos aquellos que me han acompañado en no sentirme una simple locutora radial. Gracias, profe. Un beso. Bueno, Gracias, profe. chao, chicos. Chao. Bueno, gracias a todos en realidad, porque más de uno no tiene cámara y entonces, bueno, pero el estar y el escucharme hace. Muchas gracias, profe, por resolver el ejercicio. La verdad que fue una manito ahí. Bueno, si no es mucho ¿Qué pedir, le puedo hacer? no, ¿viste? Ahí está. Ya está. El ejercicio ya está. ¿Eh? Bueno, chao, estudien. Chao, profe. Chao. Nos vemos, profe. Chao, profe.